Asturias reivindica la igualdad real este 8M. La manifestación ha sido en Gijón, uniendo diferentes sensibilidades feministas, porque aunque las reivindicaciones son muchas y diferentes, el machismo es uno y resistente. Así lo han visto más de 9.000 manifestantes, donde se ha recordado también a las asesinadas. Nos están asesinando por ser mujeres y esto no puede ser. Este año ya llevamos 11 mujeres asesinadas. Lo que estamos haciendo es retroceder, o sea que esto es absolutamente necesario. La migración viene a cuidar de sus abuelas, a limpiar sus casas, a cuidar sus hijos. El trabajo en casa no está valorado y también se merecería una pensión. Hacer algo para que las mujeres vivan mejor de lo que estuvieron viviendo hasta ahora. Alrededor de las 12:20 del mediodía partía la cabecera desde la Plaza de Toros, un pequeño retraso para la gran marcha con la que han dejado patente la fortaleza de una red tejida a lo largo de años. Una manifestación con mucha diversidad y reivindicaciones. Y se nota en el trato de la gente, cuando uno va a una oficina, cuando uno va a la administración. El trabajo en casa no está valorado y también se merecería una pensión. Por la abolición de la prostitución, por la abolición del género, por la abolición del porno. Se escucharon cánticos a favor de la igualdad entre mensajes y pancartas de todo tipo confeccionadas para hacer reflexionar. Esto no es de mujeres, es de hombres y de mujeres, por supuesto. Y por culpa de los hombres están las mujeres así. Entonces hay que hacer algo, reivindicar. Que me preguntaba antes de salir de casa, que cómo es que tenemos que seguir saliendo. Esto no tendría que celebrarse de este modo si no hiciera falta, pero sin duda lo hace. Una manifestación multitudinaria que ha querido dejar claro que frente a quienes quieren revertir los consensos y los logros hacia la igualdad, no sirve la tibieza ni la equidistancia. Estamos en una época muy mala que lo que estamos haciendo es retroceder, o sea que esto es absolutamente necesario. Hace unos años ya era más celebración y un poco mantener lo que teníamos, pero con lo que se nos viene encima yo creo que hay que salir. Bueno, lo que está cayendo ahora es más necesario que nunca. Muy necesaria esta manifestación y aquí estamos desde pequeñinas. Casi 2 horas de recorrido en las que las manifestantes clamaron que se escuche más a las mujeres. Tampoco ha faltado la polémica. Esta vez ha llegado en forma de santina de Cuir Covadonga. La imagen con manto morado, portada por 4 costaleros con pasamontañas rosa, ha causado polémica, como les decimos, sobre todo en redes sociales. Vox también ha reaccionado a lo que considera una ofensa y acusa a la marcha de manchar la imagen de la patrona de Asturias. Sara Álvarez Ruoco asegura que ha sido una parodia vergonzosa que supone una puerta al fundamentalismo feminazi.